buenos días o buenas noches, depende en qué parte estén, tengan todos ustedes. Esta sesión se va a dedicar a discutir el texto Cajas con papeles, archivos literarios e historia intelectual en escritoras latinoamericanas, texto que nos presenta a la discusión nuestra ponente, la doctora Liliana Chávez Díaz, y va a moderar la doctora Mariana Moraes. Les recuerdo un poco la dinámica para los que no estén familiarizados. En este momento voy a leer una brevísima resumen curricular de la ponente. Doy la palabra a la ponente. Apenas yo termino, la ponente puede empezar su exposición, que dura 20 minutos. Después doy presentación a la moderadora, la cual tiene otros 20 minutos. Hay una pequeña réplica ahí entre ellas dos, como para iniciar el debate, y después empezamos con la segunda parte en la cual ya están todos los que están aquí presentes invitados para hacer sus comentarios, solicitando la palabra a través del chat a Gabriel, que es el que se encarga de esa parte. Muy bien, entonces vamos a empezar. La doctora Liliana Chávez es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Cambridge y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora postdoctoral del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y becaria de la Fundación Alexander von Humboldt. Perdón, yo soy Alexandra. Ha sido académica visitante en la Universidad de Columbia, Nueva York, en la Fundación Tomás Eloy Martínez de Buenos Aires y el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Cultural Prusiano en Berlín. Entre 2018 y 2020 realizó una estancia postdoctoral con CONACYT en la UAM Azcapotzalco y es autora de los libros Viajar sola, Identidad y Experiencia de Viajes en Autoras Hispanoamericanas, que fue publicado por la Universidad de Barcelona en el año 2020, y del libro Latin American Documentary Narratives, The Intersection of Storytelling and Journalism in Contemporary Literature, de Bloomsbury Academic del 2021. Sin más, le doy la palabra a Liliana para que nos pueda hacer su presentación. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por acceder a modificar el día de hoy el horario en el que normalmente tenemos los encuentros del SHIAL. Yo cuando envié la propuesta todavía no sabía que iba a estar viviendo en Berlín este año y sí, bueno, ahora son las 7 de la noche, pero hubiera sido medianoche en caso de que siguiéramos con la dinámica agendada. Entonces, muchas gracias por la disposición de modificar esto y voy a compartir pantalla para mostrarles, bueno, la presentación que tengo para el día de hoy. ¿Me pueden decir si lo pueden ver? Sí. Sí, perfecto. Sí. ¿Así también? Sí, mucho mejor. Sí, okay. Bueno, mi ponencia del día de hoy, que es, bueno, es el texto que ustedes leyeron, se titula Caja con papeles, archivos literarios e historia intelectual de escritoras latinoamericanas. Y bueno, esta presentación, yo estoy asumiendo que el texto que ustedes leyeron el texto, pero mi idea con estos 20 minutos es presentar los antecedentes de cómo llegué a estas reflexiones sobre los archivos y por qué me interesa reflexionar un poco más sobre el papel de los archivos en la crítica literaria en específico. Este texto se deriva de un proyecto muy mayor, como lo explico al inicio del artículo, que fue mi proyecto de investigación postdoctoral de mi estancia en la UAM Azcapotzalco, del cual surgió este libro que se publicó en 2020, pero salió a la venta el año pasado, que se titula Viajar sola. El objetivo de este proyecto de investigación era examinar los procesos de identidades femeninas en la cultura mexicana y también latinoamericana. Eventualmente se expandió en las autorrepresentaciones de situación de viaje, y también me interesaba mucho hacer énfasis o estudiar los géneros de no ficción, entre ellos la crónica, pero bueno, el proyecto se fue expandiendo hasta llegar también a los archivos, es lo que voy a comentar un poco más. Bueno, ¿por qué me interesaba estudiar la narrativa de viajes y en especial la narrativa de viajes de mujeres? Porque me parece que mediante el estudio del lenguaje y el desplazamiento del cuerpo en tiempos y espacios determinados,
es posible identificar diversas formas en las que se representa la identidad femenina, en este caso en los textos de autoras, ¿no? de escritoras consideradas como autoras de ficción, pero que también han tenido libros o textos en los que han representado su experiencia real de viaje. Y enfocándome a sus relatos de viajes, me di cuenta cómo las autoras ofrecen una visión de mundo multicultural y ejercen su libertad de imaginación para reconstruir experiencias de viajes concretas. Bueno, estos son algunos antecedentes en el siglo XX de mujeres latinoamericanas, escritoras e intelectuales que han viajado y que han dejado huella textual, lingüística de su experiencia de viaje. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no todas ellas han publicado su experiencia bajo la etiqueta de crónica de viajes. Y es por eso que me interesó en este proyecto rastrear otro tipo de textos, otros géneros en los cuales estas autoras han podido documentar sus experiencias de movilidad. También tenemos estos como antecedentes en México, considerando que la mayoría están ahorita en México. También un texto muy interesante como antecedente del siglo XIX, no es de una mexicana, pero justo esta es una de las problemáticas que abordo, como la literatura de viajes sobre América Latina fue escrita primero por mujeres extranjeras que viajaban a México porque sus padres o sus esposos las llevaban y ellas viajaban como acompañantes, como es el caso de Frances Calderón de la Barca, que viajaba a acompañar a su esposo, que fue diplomático en México. Y publicó después esta serie de cartas que originalmente eran cartas para su hermana y su madre, y se compilaron como un texto público sobre la vida en México en los años en que ella estuvo ahí. Y bueno, también aquí me interesa iniciar a plantear este tema del archivo y cómo ciertas obras de estas escritoras, bueno, vemos aquí a Gabriela Mistral y Rosario Castellanos. Bueno, el antecedente de Gabriela Mistral no es de México, perdón ahí que no lo incluí, pero bueno, de hecho parte de la correspondencia de Gabriela Mistral en este libro también relata su experiencia mexicana. Ella estuvo en México, en Veracruz, pero también viajó a gran parte de la República Mexicana en un proyecto educativo. Ella estaba haciendo una investigación que le encargó José Vasconcelos sobre la educación en el país. Y bueno, se publicaron estas cartas recientemente, ya en el siglo XXI, su correspondencia con su pareja de ese momento, y que descubre una distinta o una nueva faceta de Gabriela Mistral que no se había descubierto antes, ¿no? Y que este es también uno de los temas que toco en el artículo, cómo ciertos archivos privados son editados o censurados o tardan mucho en llegar a ser públicos, y mucho tiene que ver también con este cuidado que se ha tenido de las figuras, sobre todo femeninas, de las escritoras femeninas y de lo que se espera de ellas. También tenemos este libro de Rosario Castellanos, que son cartas a quien fuera su esposo, a Ricardo Guerra, desde que empiezan su relación, incluso hasta después que se separan. Ella sigue escribiendo casi hasta los últimos días de su vida esta correspondencia con Ricardo Guerra. Y también yo leo estos textos como textos de viajes en los que estas mujeres representan su experiencia de movilidad. Bueno, en mi libro me enfoco también a estas memorias de Yoconda Belli sobre Nicaragua, Alma Guillermo Prieto sobre Cuba y Beatriz Arlo sobre sus viajes por Sudamérica. En estas obras también me llamaba la atención que ellas recurrían a su propio archivo personal, un archivo que no es público actualmente, que a lo mejor eventualmente lo podrían hacer público, pero ellas retoman sus propios diarios de viaje del momento en el que hicieron estos desplazamientos en tiempo de las revoluciones sociales en América Latina,
Latina, tomaban notas, fotografías, por ejemplo, vemos esta es también del archivo personal de Beatriz Arlo, recortes de prensa y cartas que enviaron a sus amigos. Todo esto está integrado en este tipo de textos que eventualmente se hacen públicos, pero que escriben ellas desde otro lugar, desde otra posición social, intelectual, ideológica. Ellas mismas se analizan, reflexionan sobre el cambio que su identidad femenina y feminista ha tenido a lo largo del tiempo, porque ya no están escribiendo desde las jóvenes que eran, sino desde las autoras maduras y reconocidas que son actualmente. Y bueno, también me centro en estas crónicas que, bueno, son etiquetadas como tal, como crónicas de viaje. Esta es una autora chicana de Los Ángeles. Este es una escritora argentina que también deliberadamente viaja a lugares para contarnos la historia de cómo, de las experiencias que tiene con las plazas públicas. Y ella es Magali Tercero, es periodista mexicana que también cuenta la crónica de su viaje a Sinaloa bueno, en medio de la violencia del narcotráfico. Y bueno, en algún momento en mi investigación llegué a los archivos porque me di cuenta que no todas las autoras en realidad no es que no hubieran viajado, el viaje intelectual, como ustedes saben, ha sido una tradición entre los escritores intelectuales en América Latina, y las mujeres también participaron de esta tradición, pero por varias razones no todas publicaban sus textos como crónica de viaje, o no se publicó en su momento, no se publicaban estos textos. Y bueno, me pareció muy interesante analizar estos dos archivos que tuve la oportunidad de revisar con mayor detalle, aunque me hubiera gustado estar más tiempo, gracias a una beca que obtuve de investigación en el 2019, no, en el 2020, justo antes de la pandemia, para estar en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia, y de ahí me pasé también a Princeton para ver los archivos de Elena Garro en Princeton y de Rosario Ferré en Columbia. En realidad este fue un hallazgo de archivo. Mi idea era revisar, ver los archivos de autoras latinoamericanas en general, ver qué me encontraba, qué me interesaba, y fue más que nada una intuición lo que me llevó a esta propuesta del archivo limpio y el archivo sucio, que ustedes ya habrán leído en el texto. Esta es para recordar nada más la estructura del artículo. Hago una breve introducción y bueno, explico las razones por las que elijo a estas autoras, que bueno, aunque se llevan 20 años de diferencia, me parece que pueden analizarse dentro de una misma generación literaria. Y bueno, también presento algunos antecedentes sobre la relación entre archivo, historia y literatura, cómo los archivos han estado presentes como motivo literario en la historia de la literatura latinoamericana, bueno, desde la conquista, pero yo me centro porque mi tema de investigación es la literatura contemporánea, me centro en este tiempo. Bueno, y después también me adentro ya en los archivos literarios latinoamericanos, algunas problemáticas de cómo llegan al público en general, al mercado editorial, estos archivos, o por qué no llegan, tratando más que nada no encontrar respuestas, sino plantear los cuestionamientos que yo misma como investigadora al enfrentarme a estos archivos me hice, y que me gustaría invitar también a los colegas investigadores literarios y históricos a reflexionar más al respecto. Y bueno, finalmente hago una propuesta de considerar, bueno, a partir de mi lectura del archivo de Elena Garro, pensar en las distintas formas de clasificación que se tienen de estos documentos, pero también la materialidad y la forma en la que se resguardan estos archivos y la forma en la que se diseñan originalmente, y cómo esto también habla o nos puede hablar de la identidad de estas autoras. Y bueno, no sé cómo voy de ti.
No estaba checando, pero bueno, me dicen cuando desde los 20 minutos ya casi termino. Tienes unos minutitos más. Ok, bueno, solo quería mostrarles aquí algunas imágenes para que, como ilustración al artículo, para que vean a qué me refiero. Además de una metáfora, es también una realidad que el archivo de Elena Garro sí es un archivo sucio. Sí, trato de conceptualizar más la idea de sucio, obviamente, en el artículo lo pueden observar, pero sí me interesaba que ustedes pudieran ver las imágenes de algunos de los archivos. Este es el manuscrito, uno de los manuscritos de Memorias de España, porque hay varias versiones en el archivo. Este es finalmente el libro que se publicó hasta el 92, pero ella había estado trabajando varias versiones desde mucho tiempo antes. Aquí es una imagen de Elena Garro con Octavio Paz en ese viaje a España en el 37. Y este es el archivo que llamo limpio, Rosario Ferré. Como pueden ver, es un archivo sumamente ordenado, clasificado, como se espera de un archivo en general, pero que sorprendentemente sí no sucede lo mismo con el de Elena Garro. Y bueno, aquí también tenemos ejemplos. Tiene cuadernos de clases que tomó con Vargas Llosa y con García Márquez. Y bueno, tiene todo lo que ella publicó en revistas. Está también meticulosamente ordenado. Y bueno, antes de que se me olvide, hay una grave fe de ratos. Quiero hacer una fe de ratos en el último párrafo de mi texto. Y justo como para manera de conclusión, me gustaría dejar esto como conclusión de mi presentación, como pensar, o la invitación que quiero hacer es a pensar el archivo como testimonio de los desplazamientos de estas autoras, no solo geográficos, sino también emocionales e intelectuales, y cómo estos archivos también se vuelven una estrategia narrativa ante un presente que no siempre estuvo a su favor. Sí me faltó ese no en el texto, pero bueno, esta es la idea, tratar de pensar el archivo desde el propio pasado de las escritoras y el presente desde el cual los investigadores nos acercamos a ello. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Le cedo ahorita la palabra a Mariana. Primero la voy a presentar. Mariana Moraes es doctora en literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra. Cuenta con un postdoctorado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Es investigadora asociada de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay y del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo. Su trabajo se ha centrado en las áreas de la literatura de viaje, archivos de escritores, revistas culturales, redes y circulación de ideas en América Latina. Es autora del libro Turistas Intelectuales, Viajes, Política y Utopía en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, que fue publicado por la UNAM en el 2020. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde desarrolla el proyecto Escritores del Cono Sur ante la Segunda Guerra Mundial, redes, cooperación intelectual y representaciones a través de revistas culturales y archivos, 1939-1947. Este proyecto está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Muy bien, muchas gracias Mariana por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Alessandra, y gracias a todos. En particular, bueno, agradezco la oportunidad al seminario de tomar contacto con el trabajo de Liliana, un trabajo que me ha parecido, bueno, notable y provocador. Provocador, entre otras cosas, por la naturaleza, podríamos decir, liminar de este trabajo, ¿no? O sea, que se anima a proponer una reflexión transdisciplinar, como ella misma lo menciona en algún lugar del texto, ¿no? O sea, erigido en la frontera de las disciplinas. Y por otra parte, porque creo que trae un debate necesario para el ámbito de los estudios literarios, pero que a su vez es un debate que tiene, o espero que podamos luego conversar un poquito más sobre esto, podría tener implicancias para la historia cultural e intelectual, que es un poco el planteo que aparece ya también desde el título del trabajo.
Bueno, el artículo de Liliana, como han visto, si han podido leerlo, y un poco en base a su presentación, se presenta como una reflexión sobre el quehacer de los investigadores literarios ante los archivos de escritoras latinoamericanas, algo que también es bien interesante esa delimitación, ese recorte, ejercitando un método y unas herramientas analíticas de gran interés, y que tiene una bajada, ¿no? A través de ese estudio de casos bueno, el caso de Elena Garro y de Rosario Ferré, archivos que por otra parte le permiten a la autora una, podríamos decir, una contraposición o un ejercicio crítico justamente ejemplar, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el método de trabajo en archivo literario, que es lo que tenía que proponer. La actualidad de la propuesta, bueno, ella misma lo señala, ¿no? Parte en gran medida de su inscripción en esta corriente que ella denomina el giro archivístico, o que también, recurriendo a una formulación de la historiadora argentina Lila Caimari, podríamos denominar el momento archivos. Algo así como una tendencia global, podríamos decir, que se ha venido infiltrando en diferentes campos disciplinares y también dinamizando en gran medida la recuperación y preservación de archivos y de colecciones particulares, privadas, y que más allá de una mera moda teórica, como podría estar pensando alguno por allí, igual creo yo nos lleva, aunque tenga algo de eso, ¿no? a una pregunta, a una reflexión, ¿no? Acerca de si esto no estaría hablando de una reconfiguración de las relaciones con la memoria, ¿no? En gran medida esta centralidad o este protagonismo del archivo. En el ámbito puntual de la literatura, para ir llevándolo al ámbito que comparto, a la disciplina que comparto con Liliana, ¿no? El giro, o el giro al archivo, podríamos decir que se viene cocinando, por así decirlo, hace unos 20 años, o incluso un poco más, si miramos los antecedentes de proyectos como la colección Archivos, Alca 20, vinculada a la Universidad de Poitiers, pero ciertamente en los últimos, sí, en los últimos 5 años tal vez vemos una franca ebullición. ¿Y esto en qué lo notamos? Bueno, en la publicación de textos inéditos, en ediciones genéticas, en proyectos de digitalización y de acceso abierto. Yo voy a mencionar nada más, a efectos de hacerles publicidad a los latinoamericanos y del Cono Sur que conozco más, el proyecto ARCA de la Universidad de La Plata, el Archivo Literario de Biblioteca Nacional de Uruguay, donde ustedes, de hecho, en una simple búsqueda pueden ir viendo cómo están en abierto archivos que tienen que ver, bueno, con Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira. Hay algo también allí ya publicado, creo yo, de Felisberto Hernández. También el Archivo Digital de la Biblioteca Nacional de Chile está también trabajando bastante en esta línea. Ahora lo recordaba un poco, ya que Liliana planteaba por allí el caso de Mistral, ¿no? Mistral es fascinante cómo está ya en línea, podríamos decir, ¿no? Entonces, el giro hacia el archivo en los estudios literarios, por un lado podríamos decir coincide con lo que está en discusión todavía, pero decimos, podría ser una crisis de la literatura y los estudios literarios. Si lo planteo en forma de una pregunta sería, ¿cuál es el objeto de estudio, ¿no? de los estudios literarios en este momento? Es un poco algo que está sobre el tapete. ¿Es una crisis o es un agotamiento de un modelo? Podríamos preguntarnos. Y el giro del archivo, aparte de coincidir con esto, podríamos decir provoca algo. ¿Qué provoca? Bueno, provoca una recuperación de la historicidad y de la materialidad del fenómeno literario, ¿no? Aspectos que habían quedado rezagados, por así decirlo, u opacados, ¿no? en los estudios literarios, en gran medida debido a una necesidad que tuvo la literatura, ¿no? Para constituirse como campo disciplinar, de diferenciarse de otros campos. Si han visto, o si lo tienen ahí en sus pendientes, les recomiendo el texto de Jablonka. La historia es una forma de literatura, me estoy inventando el título, ayúdenme, ahora se me fue, contemporánea, sí, una literatura contemporánea. Bueno, ahí tienen una
justamente el devenir, ¿no?, de la separación disciplinar. Está bastante bien explicado y claro esta idea, ¿no?, de la necesidad de tener un objeto autónomo con respecto, por ejemplo, a la historia, y que luego cuaja en torno al paradigma formalista estructuralista. Y un poco cuando Liliana se pregunta por qué no hay más investigaciones de archivo en el mundo de los estudios literarios, yo, aparte de estar totalmente de acuerdo con las razones que ella esgrime, apuntaría a ¿no?, y es el peso de la tradición formalista estructuralista en la delimitación del campo de estudio, algo que de hecho ustedes pueden ver claramente en cómo están diseñados nuestras carreras, ¿no? El grado en literatura, por lo general, tiene esa orientación, y difícilmente nos enseñen o enseñemos, ¿no?, cuestiones que tengan que ver con el manejo o trabajo de archivo. Esta cuestión, esta relación entre diacronía y sincronía ha sido complicada, ¿no? Fue complicada para el establecimiento de los estudios literarios. Y unido a esto, y es algo que a mí me gustó mucho el trabajo de Liliana, y que me gustaría que ella después, si tiene oportunidad, lo ampliara, ¿no? Una implicancia, una consecuencia de esto que les venía comentando es cómo se elimina el campo visual del investigador literario, lo que tiene que ver con lo documental, ¿no? Como lo documental, y unido con lo documental, los géneros que podríamos llamar referenciales o factuales, quedan fuera, por así decirlo, del campo visual, no del investigador literario. Y esto tiene que ver con la primacía, en gran medida, del estatuto de lo ficcional, o de la ficción como centro, ¿no? Y esto me parece que está allí problematizado en el artículo de Liliana, ¿no? Por esta selección también que hace de géneros, en gran medida la literatura autobiográfica, y esta defensa que ella hace de la escritura documental privada, y que es una actividad, ¿no?, estaría implicada en este conjunto, ¿no?, de géneros vinculados a lo referencial. Entonces, algo que se demuestra también en el trabajo de Liliana es cómo incorporar el archivo a las indagaciones literarias implica ampliar una concepción de lo literario, de la construcción de los autores o de la autoría, ¿no?, a lo que tiene que ver con una zona que va mucho más allá de lo publicado o de lo edito, que es donde hemos venido trabajando durante muchísimo tiempo en crítica literaria. A mí me parece que en este sentido hay un manantial del cual podemos tomar mucho los investigadores literarios, y no solamente literarios, que es el de la crítica genética, ¿no?, como corriente dentro de la crítica literaria, que se encarga de las huellas escritas que atestiguan el proceso escritural, y que pone foco, se concentra en el manuscrito, ¿no? Cuando ponemos foco en el manuscrito, ponemos foco en gran medida en un proceso de escritura, más que en lo que podríamos considerar es el libro como objeto terminado, ¿no? La argentina Elida Lois ha apuntado que la cultura escrita y la memoria escritural de una comunidad, cito, no solo se manifiesta por medio de diversos tipos de repositorios, como los archivos, las bibliotecas y las colecciones de textos, sino también a través de restos, como borradores y otros documentos de un proceso de producción de significados, ya que la memoria de la inscripción de sentidos de una comunidad en todas sus facetas rescata incluso los procesos de engendramiento textual. Se recupera de este modo una dinámica de la producción simbólica que se conecta con las fuerzas que actúan en la génesis y la estructura de los campos social, político y cultural. Fin de cita. El trabajo de Liliana me recuerda mucho a este planteo de Lois en este foco, ¿no?, en la cuestión de los restos. A esto se suma igualmente, ¿no?, más allá de lo que tiene que ver con la mirada a la historia de la escritura de un texto en particular o de una obra, otro tipo de reflexiones que aparecen en el trabajo y que tienen que ver con procesos de archivación, modos de lectura del archivo, y un proceso de engendramiento, pero que es el engendramiento autorial, ¿no?, o el engendramiento de autora. Para eso, me parece interesantísimo esta noción que se trabaja en el texto, que es la noción de archivo de autora
y esta otra noción que ya comenté antes, pero que va a parecer implicada ahora también, esta noción de escritura documental privada, ¿no? Entonces, algo interesante en esa noción de archivo de autora, ¿no? Liliana dice, cito, es un espacio de dislocación entre el lugar que le asigna la sociedad y la institución literaria y el lugar que ella misma, ¿no?, la autora, se asigna, fin de cita. A mí me parece interesantísimo esta problematización interseccional o de intersección que propone Liliana. Bien, a proponer ese cruce entre archivo y perspectiva de género, me parece sumamente original, o al menos no tenemos demasiados estudios que aborden o que problematicen el archivo tomando en cuenta estas distinciones o diferencias, o puntualmente las condiciones particulares que se dan para la constitución de un archivo de escritora o de autora mujer, ¿no? Las categorías de archivo sucio y limpio, que me han parecido de lo más iluminadoras, me resonaban mucho con el planteo de Amícola, por ejemplo, cuando trabaja la autobiografía, ¿no? Él habla de la autobiografía como autofiguración, y cuando yo leía el texto de Liliana, ¿no?, un poco sentía que el planteo iba en el mismo sentido, ¿no? El archivo como autofiguración de una subjetividad. Y junto con esto, la posibilidad de ser leído como texto, ¿no? Si el archivo es una forma, o configura precisamente, vale la redundancia, una figura, es pasible de ser leído como un texto literario, ¿no? Y eso me parece brillante e interesantísimo ese planteo. Otro punto que me ha interesado mucho, y un poco también por mi línea de trabajo, que también tiene que ver con viaje, es esa otra intersección que propone Liliana, que es la intersección entre archivo y viaje, ¿no? El archivo como lugar donde se inscriben desplazamientos, me parece de enorme interés, ¿no? No solamente, de hecho la última cita ya lo recapitulaba un poquito, por los desplazamientos geográficos y culturales de las autoras, sino por lo que habilita ese archivo, ¿no?, de mirada a la construcción de sí misma, ¿no? O la mirada a la construcción de un proceso identitario, basado, entre otros procedimientos, al menos el que más me interesa a mí, y es el que más he trabajado también, en la reescritura, ¿no? La posibilidad de reescribirse a través del archivo, no solamente a través de los borradores de un texto, es algo bien interesante, ¿no? Pensaba en el caso, que no sé si Liliana lo maneja, pero podríamos también conversar después, porque es bastante reciente, al menos los estudios sobre Idea Vilariño, que es una poeta que un poco generacionalmente estaría en la generación, creo yo, de Ferré y de Garro, que hace un tiempo Adenis Larre Borges, que es quien se está encargando de la edición de los textos de Vilariño y de la cura de su archivo en Uruguay, estudiaba en profundidad el caso de la reescritura de los diarios, que es algo bastante raro, ¿no? Porque por lo general uno piensa, los diarios íntimos son géneros liberados de las coacciones que normalmente tienen otros textos, ¿no? Liberado de la mirada del editor, liberado de la mirada del lector. En cambio de Vilariño, es interesante, ejercita este procedimiento de reescritura de sus diarios íntimos, ¿no? Y a mí eso siempre me pareció muy sugerente, por algo que también está en el trabajo sobre Ferré y Garro, y es la concepción del porvenir, ¿no? En cómo estas mujeres, y bueno, y cualquier persona a la hora de registrar, de guardar, ¿no? De salvaguardar, de ir generando un archivo, una acumulación, como quieran llamarle, está ahí en la intersección o en el cruce de los tiempos del archivo, ¿no? El que tiene que ver con el presente y el que tiene que ver con el porvenir. Y en eso, ¿no?, hay no solamente una lucha contra el olvido, contra el mal de archivo, como también lo maneja Liliana, sino que está también el lugar de resistencia, y si se me permite también algo que me resonaba mucho, de treta del débil, ¿no? Tomando o trayendo a colación esa imagen de Josefina Ludmer, esa categoría que ideó para trabajar los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz,
precisamente, ¿no? Analizando las cartas de Sor Juana y parte de su escritura autobiográfica, como una forma, una estrategia de reubicación desde lo privado, ¿no? Entonces me parecía bien interesante esta nueva mirada sobre el archivo, pero que también retoma, Liliana estará de acuerdo conmigo, si estamos pensando en genealogías femeninas, genealogías escriturales femeninas, siempre hay la búsqueda de una madre detrás, ¿no? O de un antecedente. Entonces también me parecía bonito esto, ¿no? Que resonaran también otras propuestas. Y voy redondeando. Algo apasionante del trabajo, aparte de lo que ya dije, es el foco en la materialidad del archivo. El foco en la materialidad del archivo, podríamos decir, viene de la mano con otro giro más, que yo no sé si Liliana no se animó a sumar giros a su trabajo, pero está allí muy presente el giro material y el giro afectivo, que también creo yo que le da bastante riqueza a la propuesta que hace. ¿A qué me refiero con esto? A que la propuesta de reflexión no solo va sobre los signos escritos, sino que también van a los procesos que afectan a un archivo, o a la archivación en sí, ¿no? Y a la materialidad de los soportes. Voy a saltarme algunos pasajes que me habían gustado mucho del texto, pero en los que ella propone, ¿no? De forma enfática que va a tomar, por ejemplo, la lectura del archivo de Garro, teniendo en cuenta la naturaleza incompleta, sucia, confusa, mediada, ¿no? Entonces es bien iluminador esa conciencia de los medios, me parece a mí, y que es un poco, creo yo, el desafío que tenemos para adelante en el trabajo de archivos. Empezar a integrar cada vez más herramientas que tengan que ver con el análisis de mediaciones, manipulaciones, los medios de conservación, que en el archivo de Ferré ella señala, ¿no? Que viene interesante porque estaría marcada, expresada allí la transición entre las formas de registro, porque aparece, por ejemplo, el email, el correo electrónico, ¿no? Y allí estaría entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué va a ser de nuestros archivos en la sucesión de cambios y revoluciones tecnológicas que estamos enfrentando y que se vienen por delante, ¿no? Otro punto que también me encantaría charlar más, pero bueno, estamos cortos de tiempo tal vez, es la incorporación de cuestiones fragmentarias, o al menos la asunción de la fragmentariedad del archivo. En la selección que ella hace, ¿no? de materiales, están papeles de trabajo, fotografías, anotaciones sueltas, y hay ahí un término que a mí me apasiona, que es el efímero, ¿no? La incorporación del efímero, que son por lo general impresos bastante problemáticos, me animo a decir, ¿no? Para las instituciones y las políticas de archivación no saben mucho qué hacer con los efímeros, ¿no? Porque hay ahí desde folletos, volantes, carteles, tickets, avisos, invitaciones, billetes de lotería, lo que se os ocurra, ¿no? Entonces hay que hacerse como críticos, ¿no? De otro código para trabajar efímeros. Tienen su propio lenguaje, pero son muy ricos en el vínculo que tienen con espacios y prácticas, ¿no? Entonces por eso no podemos ni deberíamos, ¿no? Dejarlos de lado, ¿no? Sobre todo porque hoy ya hay conceptos para operar sobre ellos y para producir sentido, ¿no? Y lo último con lo que voy a cerrar mi exposición, así brevísima, porque sé que me estoy pasando, tiene que ver con un problema también apasionante, que es el problema del archivo latinoamericano, que es uno de los ejes que también está en el trabajo, ¿no? Yo supongo que muchos de nosotros nos habíamos sentido identificados con la experiencia de Liliana en el archivo de Monsiváis, o a mí por lo menos me recordó mucho, ¿no? Las condiciones materiales de algunos archivos en América Latina, que ella trabaja muy bien el tema de las valijas, el cuarto de gatos, ¿no? Donde están los desvanes. Yo recuerdo casos de cajas en sótanos que se inundan en instituciones públicas, ¿no? Del Estado, archivos desguazados o destripados, como le fue mucho tiempo el archivo de Feliberto Hernández, ¿no? Dispersos con una parte en cada lado. Entonces ahí aparece la cuestión de la dislocación del patrimonio escritural latinoamericano, ¿no? Puntualmente el trabajo de Eliana habla de dos archivos, uno en Princeton, otro en Columbia, y solemos pensar en nuestras imposibilidades, decía Borges, ¿no? En las imposibilidades de mantener archivos tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Con lo económico, con falta de recursos humanos, con falta de espacio,
pero sería lindo, sería bonito, sería interesante pensar cuáles son las condiciones reales de permanencia de los archivos personales en nuestros países, ¿no? Y me animo a dejarles dos miradas para cambiar un poco esa idea de que todo es económico, ¿no? Y de que el extraccionismo norteamericano o europeo tiene que ver con nuestro subdesarrollo económico. Tarcus, a quien ustedes recordarán, Horacio Tarcus, por la labor hermosa que tiene con el Centro de Documentación e Investigación Culturales de Izquierda, el CEDINCI, ha insistido que parte de los logros que han tenido con el CEDINCI, ¿no?, tiene que ver con una labor de concientización de esos mediadores de los que habla Liliana en el artículo, y que a mí se me figuran como figuras de la interdicción, siguiendo con la trama psicoanalítica de Derrida, ¿no? Entonces, ahí hay una labor, ¿no?, de educación y conciencia en familiares, albaceas, agentes de venta, libreros, rematadores, quienes subastan. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay alguien que está haciendo una gran labor, creo yo, en base a algo que nos preocupa con Liliana, que es el estudio del archivo literario contemporáneo, que es la investigadora argentina Graciela Golchuk, de la Universidad de La Plata, y que viene proponiendo y sentando bases para el desarrollo de una filología latinoamericana. Entonces, ¿por qué una filología latinoamericana? Bueno, en gran medida porque generar estudio, grupos de estudio y redes de investigadores, de filólogos, ¿no?, que trabajen sobre el archivo latinoamericano, va a ayudar a gestionar, a procesar, a conservar este patrimonio que se está yendo, ¿no?, que se ha ido. Dos ideas interesantes de los trabajos de Golchuk. Ella dice, más que mirar lo que se está subastando, lamentarlos por lo que se ha subastado, si no hay archivos, crearlos. Salvar esas cajas, ¿no?, o ese archivo que está siendo dejado en la calle por una mudanza, que está siendo descartado. Entonces es interesante ese planteo, que me parece mucho más proactivo que quedarnos en el lamento, ¿no? Y lo otro que me parece muy interesante, y cito, ella dice, lo que se preserva y se señala interviene en lo que se estudia. Entonces creo que ahí está una de las claves posibles para pensar en este incremento, en este deseo de que se incrementen los estudios en base al archivo literario contemporáneo. Me queda alguna cosita más, pero luego igual seguramente irá saliendo con las intervenciones de los colegas. Muchas gracias. Perfecto, Mariana, muchas gracias. La profesora Alexandra tuvo problemas de conexión. Profe, Acá Alexandra, estoy. Ah, Me perfecto. conecto y me desconecto, pero acá estoy. Dale. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ahora tenemos unos 5 o 10 minutitos para que Liliana pueda replicar o comentar algo de lo que vos le dijiste antes de iniciar la ronda con todos los demás. Liliana. Sí, muchas gracias, Mariana, y bueno, sí me interesaría después seguir el diálogo en corto, porque sí, muchas de las referencias latinoamericanas del Cono Sur me interesaría saber más y dialogar más con esto. Sí, creo que apenas estamos empezando a plantearnos estas reflexiones sobre el archivo literario, precisamente por lo que mencionas, por esta falta en la educación tal vez de la licenciatura, que a nivel posgrado ya puede ser distinto, pero sobre cómo el quehacer de la investigación literaria y los métodos para hacerlo, ¿no? Y también los temas, al final, las preocupaciones y los problemas que podemos identificar como investigadores literarios también depende mucho de las experiencias que hayamos tenido, las experiencias de los sistemas educativos por los que hemos pasado, y sí me parece que esa parte que también es muy provocadora de lo que mencionas de la lectura, y que sí, no lo había pensado hasta ahora que lo dices, de la tradición formalista, estructuralista, desde la cual pensamos que hacer investigación literaria es enfocarnos meramente a los textos, cuando sí, también la materialidad y la forma, los contextos de producción de los textos y la forma en la que llegan a nosotros también nos dice mucho del fenómeno literario. Y
Bueno, sí, la parte es del también me parece interesante que hayas captado esta parte, porque sí, a mí también me interesó irme por el giro afectivo y también he estado leyendo a Sara Ahmed, por ejemplo, que me parece muy interesante trabajar lo que ella llama queer phenomenology, para trabajar los objetos desde una perspectiva de género y en la que se involucren las emociones, ¿no? Como los objetos también traen los rastros de las emociones y de quienes los utilizan o quienes los guardan, y que en el caso de estas autoras también se podría aplicar. Sí, no he ido hasta allá, pero me gustaría profundizar porque actualmente estoy metiéndome más en esto. En el momento en que yo estaba planteándome las reflexiones sobre estos archivos, no lo había visualizado tanto, pero sí, muchas gracias también por la retroalimentación respecto a eso. Y bueno, sí, me parece muy lindo pensar esto de las genealogías femeninas y llegar hasta Sor Juana y en relación también a los archivos y a lo que conservamos, a lo que conservan las instituciones de las escritoras en comparación de lo que se conserva de un escritor. Y esto que no profundicé mucho en este texto, porque es un borrador y ya no me alcanza mucho el tiempo, pero bueno, de hecho sí incluí uno de las 2 epígrafes, uno es de Foucault. Pero hay un texto de Foucault que me ha inspirado también mucho con el tema de las cajas con papeles, y es el de qué es un autor, porque Foucault reflexiona sobre qué es un autor también pensando o planteando la posibilidad de qué cosas guardamos de un autor cuando muere, o qué es lo que se considera parte de su archivo. Y por lo general se conserva casi hasta, bueno, él cita que se podría conservar hasta el recibo de la lavandería, o este tipo de, como decías, de objetos y de documentos efímeros que podrían no ser importantes, pero lo son porque son ahora o porque pertenecieron a un autor y porque está de letra y puño el autor, cualquier escritura, y él reflexiona sobre si esto es o no importante conservar. Me parece que en el caso de las mujeres todavía ha sido mucho más difícil plantearnos la idea de la conservación y qué es lo que ellas mismas han considerado dejar. Por eso me interesó también reflexionar sobre esto con estos 2 archivos, porque bueno, sí parten de la voluntad de ellas de haber conservado estos archivos, y que los buscaban dejar públicos, o bueno, al final terminaron en instituciones de difícil acceso para todo el mundo, pero que siguen estando en la mirada pública, digamos, eso también es un debate interesante entre el archivo público y privado, pero bueno, que a partir de ello se puede trabajar y se puede volver público algo que ellas habían formado sí, en la intimidad de sus viajes y de los lugares por los que transitaron. No sé, me parece que lo puedo dejar hasta aquí para dejar tiempo a las intervenciones del público. Y bueno, sí, muchas gracias, Mariana, por la lectura. Muy bien, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Gabriel, que va a ir agrupando a las intervenciones. Muchas gracias, profesora Alexandra, y un saludo pues, a todos los asistentes, agradeciéndoles su presencia, y obviamente a Liliana y a Mariana por su participación. Tenemos entonces la segunda parte de la sesión. Tenemos una primera ronda de intervenciones. En primer lugar iría el profesor Carlos Marichal, y se prepararía luego Alejandra Vela, y vamos siguiendo el orden de solicitud de la palabra. Adelante, profesor Carlos. Bueno, me pareció muy interesante tanto la presentación como el comentario. Y este tema de los archivos literarios es un tema fundamental y muy descuidado en América Latina. Y yo creo que lo que plantean ustedes, yo no voy a comentar tanto lo de las 2 escritoras en las que centra la atención Liliana, ni las otras mencionadas, sino más bien el problema de los archivos literarios. Y la necesidad de que se diseñe algún tipo de proyecto o proyectos, y ya Mariana lo mencionó respecto a algunos proyectos como el de la filología, etc. ¿Cuál es el problema con los archivos
literarios, sobre todo, digamos, en América Latina. El problema de fondo es que las universidades y las bibliotecas no se han ocupado adecuadamente. Entonces tenemos que mirar las otras experiencias para ver qué es lo que pueden hacerse y cómo se puede buscar apoyos para esto. Sin duda, las bibliotecas universitarias en Estados Unidos son las que más han trabajado y conservado archivos literarios, eso no hay ninguna duda. Me hablo no de los archivos literarios de Estados Unidos, sino generalmente. El ejemplo de Elena Garro y Princeton, Columbia, perdón, no es excepcional, es muy normal. O sea, cuando ellos ven que hay posibilidades y hay un profesor o una profesora que están interesados, ponen el dinero. De las universidades grandes que tienen mucho dinero. Por ejemplo, me acuerdo cuando venía a México el encargado de la Bancroft de Berkeley, California, y buscaba libros. Y me decía que él venía todos los años y tenía alrededor de $50,000 para gastar anualmente en compra de libros. Pero si había archivos, pues también les interesaba. ¿Por qué las universidades norteamericanas se han ocupado de eso? Bueno, es parte del secreto que tienen. Es un sistema que funciona bastante bien, tanto las públicas como las privadas. Berkeley es pública, muchas otras son privadas. Se dedican a comprar, identificar materiales y tienen bibliotecarios magníficos y grupos de trabajo en ese terreno. Y tienen bibliotecas especializadas en archivos. Cada universidad tiene. Entonces, ese es una cosa importante, pero también lo es el hecho de que podrían ustedes despertar más interés entre los profesores de literatura en Estados Unidos. Después del grupo de profesores de literatura inglesa, el grupo más grande de la Modern Language Association de Estados Unidos es el de español. Cuando hacen sus reuniones son mínimo 3,000 profesores. De inglés son como 10,000. O sea, es quizás la asociación después de los médicos más grande de Estados Unidos. Esos profesores de español, de literatura y lengua y literatura, es un público enorme con el que hay una relación normal cuando ellos se interesan en un tema en América Latina, pero no hay mucho contacto interinstitucional regularmente, ¿no? Es decir, no hay acuerdos y proyectos muy frecuentes, ¿no? Y ellos son los que pueden influir en las bibliotecas norteamericanas para la compra, identificación o lo que sea respecto a archivos literarios, es decir, cómo pueden apoyar y también con las fundaciones. En otras instancias donde hay cierto interés es en Alemania, siempre han tenido interés en los archivos y son generosos en muchos aspectos en tratar de ayudar. Inglaterra menos, pero sus bibliotecas conservan archivos literarios. Francia, los archivos literarios referentes a América Latina no son muy amplios. España. En España, el proyecto más original es el de la residencia de estudiantes, el proyecto que se llama La Edad de Plata. En la residencia de estudiantes en Madrid se ha hecho un proyecto desde hace más de 20 años de conservar archivos literarios, básicamente de la época que llaman de la Edad de Plata, 1900-1936. Y han comprado muchos archivos o adquirido vía donación de escritores de América, pero sobre todo de escritores españoles o españolas que llegaron a América. También tienen los que están en España y los contemporáneos, ¿no? Es un archivo que tiene una página web, La Edad de Plata, que no está mal, tiene un catálogo de todos sus fondos. Problemita es que no dan acceso fácilmente, sino un permiso que tiene que escribirse a la directora de la residencia y ponen a veces pegas, ¿no? Entonces, hay muchos archivos literarios ahí, pero no se conocen bien, porque no hacen un esfuerzo muy grande para que se conozcan preciso y ponen algunos obstáculos, ¿no? Pero es un proyecto de gente muy capacitada y que yo creo que hay que mirarlo, hay que ponerse en contacto con ellos también para ver. Pero primero meterse al sitio web y ver cómo está. Tercero, las bibliotecas y universitarias latinoamericanas. Fallas y fallas.
en cuanto al tema de conservar archivos literarios. Y tiene que ver con un problema, bueno, se mencionó, económico. Las bibliotecas latinoamericanas en general no tienen el personal especializado necesario en cuanto a este rubro, ¿no? Clasificación, sí, pero conservación de archivos es un concepto que no lo consideran como prioritario dentro de la biblioteca. Entonces, hay pocas bibliotecas que se dedican. Me puse a ver el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires y veo la página web y no encuentro referencia a archivos. Bueno, entonces eso quiere decir que no están muy ocupados o interesados en poner a la disposición del público en una época digital ese tipo de información. Por último, yo creo que hay que pensar en combinación con profesores de otros lados, de distintos programas universitarios en América Latina y fuera, especialmente Estados Unidos hay más dinero de las fundaciones para esto. ¿Cómo se podría hacer para que los profesores y alumnos de programas doctorales podrían pensar en lo que ustedes hacen o lo que Liliana estaba haciendo? Y es ayudar a conservar, identificar y conservar los archivos, pero ahora ya no solo los de papel, sino lo que nos han hecho ver, que es la electrónica, ¿no? Los correos electrónicos, las fotos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí habría una opción para pensar algún proyecto que les propongan a determinados profesores por ejemplo, de lengua y literatura, profesoras o profesores, que digan, aquí hay archivos de escritores en este país que pueden conservarse, pero necesita una orientación. El alumno del doctorado sería ideal, o de maestría, pero doctorado preferentemente, para ayudar a un escritor, como es lo que nos sugiere en esta ponencia, para ayudar a un escritor vivo a organizar su archivo, porque ahora hay muchos escritores de cierta edad, tienen archivos electrónicos, no van a saber qué hacer con ellos. Nos pasa en el Colegio de México, no hay un plan para conservar los archivos electrónicos, todos los correos electrónicos, toda la documentación. Está todo revuelto a no ser que uno es muy metódico, yo trato de ser metódico, pero aún así, ¿cuál es la forma de entregar al archivo, a la biblioteca, el archivo electrónico? Hoy en día eso es tan importante como el de papel, que muchos ya están en electrónico. Pero no, yo no veo cuál es el programa específico que ayudaría a eso. Es decir, a un alumno del doctorado va con un escritor y le dice, te voy a ayudar con esto. Aquí hay un programa que te ayuda a ordenar clasificado de acuerdo con lo que necesita una biblioteca. Porque si lo entrega sin más, la biblioteca tiene problemas. Pero y no es tan complicado, son 2, 3, 4, 5, 6 reglas de ordenamiento de la información para que los bibliógrafos después puedan meterse y empezar a decir, bueno, vamos a guardarlo así. Pero yo creo que es un problema fundamental, es lo que están planteando. Así que yo les felicito mucho. Muchas gracias, profesor Carlos, por su intervención. Creo que abre muchas pistas para el debate. Luego del profesor Marichal, seguiría Alejandra Vela y se prepara María Valdivia. Alejandra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias por el texto, Liliana, y por el comentario, Mariana. Yo también trabajo de hecho el archivo de Elena Garro, entre otras cosas, y me pareció muy divertido, la verdad, leer tu artículo y también escuchar como la reacción, ¿no? Porque es como, estamos preparándonos para más discusiones. Entonces tengo miles de dudas, pero si quieres luego las podemos platicar más en corto, pero quizás la primera para conectar un poco con lo que comentaba el doctor Marichal, que también tiene que ver con una cuestión que planteaba Mariana sobre el archivo latinoamericano en Estados Unidos, ¿no? Específicamente, o sea, efectivamente existen un montón de posibilidades a nivel global, pero sí creo que en el archivo latinoamericano en Estados Unidos, que es el que conozco un poco mejor, me parece que sería interesante también preguntarse qué tanto seguir como
relacionándolo específicamente con el discurso nacional, sigue siendo relevante en tanto que esos archivos latinoamericanos están siendo normalmente promovidos, o sea, se están promoviendo las compras de esos archivos por profesores latinoamericanos que están en esas universidades, ¿no? Entonces están cuidando su propio patrimonio, pero en un país que no, quizás no es el suyo. Entonces quizás es un poco más complejo y más interesante de pensar entonces cuál es la relación con esos archivos latinoamericanos y qué quiere decir ahí el derecho a conservar o el derecho a preservar la memoria de América Latina, ¿no? Se me ocurre ahí como una primera pregunta, porque sí es cierto que al menos en el caso de Princeton, que es el que conozco mejor, el Departamento de Español de Princeton desde hace muchísimo tiempo ha estado muy involucrado y el CLACS también, ¿no? El Centro de Estudios Latinoamericanos, han estado involucrados en activamente perseguir los archivos de autores, sobre todo autores vivos, ¿no? Entonces, cosas como el archivo de Vargas Llosa ya están prometidos para Princeton y cosas así, y en el proceso, pues, están buscando generar como conexiones sé que, por ejemplo, con Cuba tienen un montón de conexiones, en fin, o sea, me parece una pregunta, ¿no? Lo otro que quisiera discutir un poco más quizás es pensar específicamente sí, en las dos autoras que tú estás trabajando y sus archivos. Ya hacia el final, en las conclusiones de tu artículo, dices que, te voy a citar, mientras que en el caso de un autor masculino consagrado, el archivo actúa como evidencia que autentifica la existencia del sujeto autor. Para las autoras, el archivo funciona como un espacio mayormente reivindicativo tanto de su obra como de su vida. Y me parece que en muchos sentidos tienes mucha razón con esa afirmación, pero también me provocó un montón de preguntas porque no sé si siempre lo que se busca es reivindicar. Y ahí también creo que hay una pregunta sobre la agencia al momento de crear estos archivos que es interesante y que como que quisiera poner el dedo sobre el renglón en las diferencias que encuentro entre el archivo de Ferré y el archivo de Garro, porque también no sé qué tanto, como hablaste con los archiveros y con el especialista del archivo latinoamericano en Princeton, en Firestone, pero sí sé que específicamente el archivo de Garro no lo hizo ella, y eso me parece súper interesante, lo vendió la hija. Entonces empieza a haber un montón de decisiones sobre qué es lo que quieres vender y en qué sentido eso va a construir una agencia autorial o va a construir una cierta idea de un personaje autora, que creo que es diferente de lo que cuentas del archivo limpio, que me parece muy bonita el contraste, ¿no? Porque efectivamente a mí me dio alergia ir al archivo de Garro porque huele a orín de gato. O sea, la materialidad es total. Y creo que es muy contrastante con lo que presentas del de Ferré, ¿no? Que esté totalmente organizado por ella. Entonces, creo que ahí hay una cuestión interesante también que quizás se podría pensar incluso en términos generacionales, ¿no? Porque tú mencionas que lo justificas porque se publican más o menos en la misma época ciertas cosas que las hacen más conocidas, pero sí creo que también son personas de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido también se están vinculando con sus propios materiales personales de formas distintas. O sea, el hecho mismo de que Garro cargue con su baúl gigante que se vuelve un tópico, tanto en sus cartas como en sus diarios, como en sus todo, y que Ferré no parezca que tenga que hacer eso y que además sea tan virtual, o sea, que ya estén ahí hasta los emails, me parece como que es un contraste que nos puede ayudar también a pensar generacionalmente cómo se ha transformado también esa noción de construcción de autoría, ¿no? Que creo que es interesante. Y por último, me queda la duda sobre, lo mencionas en el artículo, a mí me hubiera gustado que fueras un poco más como más a fondo, pero a lo mejor no sé. El tema del archivo de Elena Garro está dividido y es una división que además está politizada y hay una pelea incluso como familiar con respecto a ese archivo, que creo que también pone el dedo sobre el renglón sobre cuál es el rol del investigador literario en la conservación de estos archivos, ¿no? Porque Patricia Rosas Lopategui, que ha publicado un montón de ediciones críticas sobre el material, tiene una gran parte del material y lo tiene ella, o sea, no es de fácil acceso, ¿no? Mientras que Princeton tú sí puedes ir o sea, yo entiendo que tienes que ir a Princeton y eso cuesta mucho dinero y tal, pero una vez llegas ahí y eres un estudiante doctoral o eres un profesor investigador, puedes acceder, el otro no, ¿no? Entonces también ¿dónde está la investigadora literaria y cuál es su rol en esa preservación y hasta qué punto hay ahí como una frontera de lo, no sé si de la obligación ética del conservar el investigador el material, que creo que es interesante. Y ya bueno, por ahí puedo empezar, pero me quedan muchas dudas y me encantaría seguir platicando por correo contigo. Y muchas gracias a las dos por la presentación.
Gracias, Alejandra, por tus preguntas. Le cedería la palabra a María Valdivia y se prepara Camila Ordorica. Adelante, María. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto con todos y fue muy agradable escuchar tu conferencia. Realmente para las personas que trabajamos diarios, ¿no? y archivos de mujeres suscita bastantes inquietudes. La primera que te haría yo es más una pregunta que sale de la misma experiencia de investigación. Mira, claro, tú has hablado en tu artículo y también en tu exposición sobre estas fronteras, ¿no? que has superado en todo caso las fronteras entre literatura, historia y archivos. Y a mí me queda siempre esta inquietud, que cuando se trata de mujeres, las cuestiones íntimas, las cuestiones que tienen que ver con la intimidad muchas veces, tienen que ser interpeladas por lo siguiente, desde la filosofía política, desde Pateman, Hawking, ¿no? ya nos dicen con bastante claridad que lo político, lo privado también puede ser político. En los casos que tú has trabajado, yo no lo aprecio tanto, pero en otros casos, como por ejemplo Gabriela Mistral o Magda Portal, que fueron mujeres que viajaron mucho, pero por razones no solo literarias, sino también razones políticas, y cómo lo privado muchas veces se proyectaba a través en estos viajes, ¿no? Y también las disputas políticas. Entonces, ¿cómo haces esta aproximación o desde la literatura, cómo tratas a estas individualidades en donde no solamente hacen trabajo literario, sino también sus expresiones intelectuales van por el terreno de lo político y esta frontera no es muy clara siempre? Y de otro lado, tenía otra cuestión que me parece importante, cómo en los archivos femeninos, seguro que también los de hombres, ¿no? Obviamente hay mayor cantidad de archivos masculinos por la misma noción que ha habido de la historia de privilegiar, la historia política, de los gobernantes, de la gente, de los personajes de poder, ¿no? Y últimamente estamos asistiendo a esta valorización de los archivos femeninos que a mí me parece súper interesante. Bueno, pero ¿cómo superas esta cuestión de la autocensura femenina? Yo la he visto en los archivos que he revisado. Te estoy hablando, por ejemplo, de personajes que a mí me parecen interesantes como la Magda Portal, la esposa, por ejemplo, de este líder comunista Bertrand Wolff, ¿ya? La esposa de una gran traductora, Anna Grace, que fue una pacifista, feminista y evangélica, muy interesante, pero que es una gran traductora, que en la literatura también se podría trabajar, por ejemplo, desde ese ángulo. Entonces, la cuestión de la autocensura, ¿cómo es que la abordas? Porque hay mucha autocensura en los archivos de mujeres y las autobiografías también hechas por mujeres. La autocensura sobre, por ejemplo, las disputas amorosas, las relaciones intrafamiliares, las relaciones con las madres, con el padre, con la pareja a veces, los temas como el aborto, los temas como entre comillas, ser mala madre. Entonces hay una serie de situaciones muy interesantes, o por ejemplo la diversidad de experiencias sexuales, ¿no? o eróticas, en fin. Me parece interesante y quisiera conocer cómo es si es que en algún momento te has preguntado cómo es este abordaje sobre estas temáticas. Todo por ello. Gracias. Muchas gracias, María, por tus preguntas. Seguiría Camila Ordorica y cerraríamos esta primera ronda de intervenciones y de preguntas con Liliana Pedrosa y le daríamos paso a las respuestas de la ponente. Hola a todo el mundo, buenas tardes. Liliana, leí tu trabajo y me gustó mucho. Yo también trabajo archivos no literarios, pero estoy haciendo mi tesis doctoral sobre archivos y entonces he estado manejando y, bueno, leyendo la literatura de archivos, ¿no? Teoría de archivos, historia sobre archivos, el llamado archival turn. Y me enfrenté con un problema que quería ver cómo es que cómo tú lo has conciliado
sobre todo porque tú estás haciendo trabajo sobre historia de mujeres, que creo, y por lo que entendí también tiene evidentemente un componente feminista, y cómo conciliar entonces manejar teorías sobre archivos, en este caso, con la producción teórica de, en este caso, Roberto González Echeverría, que tiene muchas acusaciones de acoso sexual en la Universidad de Yale. Sobre todo también mencionaste a Sara Ahmed, entonces como qué significa para las políticas, como las politics of citation, y como que me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia o cómo has pensado este problema, porque pues sí es muy importante, ¿no? Roberto González Echeverría para la teoría de archivo en América Latina, pero entonces después te enfrentas con esto otro y pues uno tiene como sus compromisos políticos, ¿no? Con el feminismo, y eso significa algo para la forma en la que hacemos en la que trabajamos y en la que producimos. Entonces, te quería hacer esa pregunta puntual. Muchas gracias. Gracias, Camila, por tu pregunta. Cerraríamos entonces con Liliana. Por favor, adelante. Sí, Liliana Pedrosa. Please. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo quería hacer alguna pregunta, pero ya la plantearon, la planteó una compañera hace unos minutos. Solamente me gustaría hacer un comentario porque además los archivos de Elena Garro son tan complejos. Qué gusto encontrarte, Liliana, de nueva cuenta por aquí. Y bueno, y encontrar que estás trabajando en esta parte de archivos, justamente los archivos de Princeton de Elena Garro, y como los nombras tú, archivos sucios, efectivamente, esos archivos que se vendieron a la Universidad de Princeton hace 20 años y que la verdad es que no tiene una congruencia, sino solamente están como 10 cajas amontonadas de material, ¿no? Y están burdamente colocadas cartas, textos varios, y luego cuadernos que están con orines de gatos. Y bueno, mencionar un poco sobre, ya que mencionas en el texto Memorias de España, 1937, es una versión censurada. También habría que comentar si dentro de todos esos archivos se habla que en los finales de los 70, cuando Elena Garro está escribiendo las memorias de 1937, Octavio Paz se da cuenta a través de una conversación que tiene con su hija, con Elena Paz, que está escribiendo. Octavio amenaza a Elena Garro con si saca esas memorias. Es por eso que no se puede publicar inmediatamente que las escribe, sino 20 años después. Y es una versión, obviamente, censurada por eso, ¿no? Hay que saber que Elena Garro y Elena Paz tenían una relación, es decir, estaban siendo, tenían el apoyo económico, bueno, que legalmente Octavio Paz estaba obligado por las cuestiones de divorcio, los términos de divorcio en los que se casaron, ¿no? O sea, Octavio Paz no le estaba regalando el dinero, era una obligación legal que tenía con las Helenas. Y habría que ver en los archivos de Elena Garro cómo hay una parte que sí está cuidada, que está microfilmada y que son las cartas de Octavio Paz a tanto Elena Garro y Elena Paz, ¿no? Que Guillermo Sheridan es el que pide que se microfilmen y que son las que tienen que están mejor conservadas que el resto del material que se está deshaciendo porque no están cuidando este archivo. También tendría que decir que, como se mencionó, como mencionó a Alejandra Vela, que me parece muy importante, que hablamos de los archivos de Estados Unidos frente a los archivos de Latinoamérica. Yo puedo decir
que en el caso de Elena Garro, si no estuvieran conservados en Estados Unidos, los hubiéramos perdido como hemos perdido correspondencia y materiales varios que están en el archivo Octavio Paz y que los pasistas allegados que quieren conservarlo en el Colegio Nacional están deteniendo, ¿no? O sea, hay material de Elena Garro en los archivos de Octavio Paz que seguramente se perderán justamente por estos encontronazos personales y políticos que hay entre elenagarrianos y pacianos. También con Rosas Lopategui, que obtuvo de manera lícita e ilícita los materiales de Elena Garro y que finalmente, como dice Alejandra Vela, los tiene ella y los tiene para su uso privado, no los tiene de manera pública como los tiene otra universidad. Y bueno, todos los materiales que tiene la familia Garro y otros coleccionistas que no se han salido a la luz porque no hay un gobierno que esté ayudando a que se junten, se reúnan y haya una curaduría sobre eso, una organización sobre estos materiales que seguramente se perderán en el tiempo y nuestra generación no conocerá, ¿no? Porque hay mucho encono entre estas dos personalidades. Perdón, Bueno, Liliana, disculpa, perdón, Liliana, si quieres redondeamos para poder darle paso a la ponente y abrir la segunda ronda de preguntas, si no, no nos da el tiempo, por favor. Sí, por supuesto, Gabriel. Yo solamente le quisiera preguntar a Liliana, de manera general, como ella trabaja crónica de viaje, si existen diferencias fundamentales entre las autoras que ha leído y los autores hombres. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Cómo abordan las crónicas de viaje unos y otros? Gracias. Muchas gracias, Liliana, por tu intervención. Bueno, Liliana, creo que hay muchísima tela que cortar. Agradecemos las intervenciones y preguntas de las asistentes. Entonces, te cedo la palabra, Liliana, y luego de ello abriríamos una segunda ronda de preguntas mucho más concretas y quizás un poco menos por cuestiones, obviamente, de tiempo. Adelante, Liliana, te escuchamos. Bueno, voy a tratar el tema de Carlos Marichal, que hablaba sobre los archivos latinoamericanos. Es un tema que también están interesadas las otras participantes. Entonces, bueno, voy a empezar con esto. Sí, me parece que yo tampoco estoy peleada con que los archivos que se han conservado bien en Estados Unidos estén ahí, en el sentido que al final son propiedad privada de autoras que voluntariamente o sus albaceos voluntariamente cedieron, vendieron, donaron a donde quisieron, ¿no? Pero sí me parece importante también plantearnos la problemática del acceso y qué tan público es ese acceso a los materiales como investigadores literarios, porque si no podemos hacer nada contra los deseos de la familia o de los mismos escritores, pero creo que sí podemos también ejercer alguna influencia en cuanto a las políticas de conservación en nuestros países o en nuestras instituciones. Y en eso sí estoy de acuerdo también con Carlos Marichal. Me parece que también hacia lo digital podríamos pensar en políticas de conservación que tengan más accesibilidad y que también puedan ser financiadas tal vez bueno, no, la verdad no sé cuánto cuestan eso, los archivos, la financiación para un archivo digital, pero al final podría llegar a más personas y con menos costo al menos de traslado y de viajes y de protocolos para ingresar a un lugar. La Biblioteca Nacional Chilena o Biblioteca Chilena está haciendo mucho
con esto, están escaneando, digitalizando materiales, por ejemplo. Creo que sí hay, bueno, hay planes hacia eso con algunos archivos literarios, dependiendo del país y de la importancia. También esto creo que plantea un tema interesante de a qué archivos le damos importancia, que eso es lo que me ha parecido importante pensar a partir de estos archivos en Princeton y en Columbia de autoras, qué tan importantes serían, y que eso también lo ligo al comentario de mi tocaya, Liliana. ¿Qué tanto este tipo de archivos, en particular de mujeres y de autoras que en su momento fueron censuradas o no fueron consideradas de igual importancia o relevancia para la cultura latinoamericana, estarían conservados si se hubieran quedado, ¿no? Eso también es un planteamiento interesante a debatir. Bueno, es que fueron muchos temas y estoy buscando mis notas. Y me parece que, bueno, en ese sentido, para seguir con los planteamientos de Alejandra Vela, que me preguntaba sobre si cómo veía o por qué veía que los archivos de mujeres eran un espacio reivindicativo para su obra y para su vida. Sí, me refería también a esta posibilidad de conservar, si bien en el caso de Garro, quien vende los archivos es la hija, al final es a partir de documentos, objetos, fotografías que la misma Elena Garro conservó, que se forma ese archivo. Sí, tal vez no en el orden, bueno, tal vez no tenía orden, pero si bien no nos llega todo, pero sí es parte de lo que ella decidió guardar y de lo que ella físicamente cargó esa materialidad consigo a través de todos sus viajes, ¿no? Y que esos rastros de esa vida en movimiento están presentes y los podemos observar en los documentos, ¿no? Ese pasado. Me parece que en ese sentido sí, o por ahí yo voy con la idea de reivindicar y de que en el archivo se puede observar o se puede vislumbrar esa intención autoral de guardar, de preservar su propia memoria bueno, en el caso de los manuscritos también es muy evidente, ¿no? En que también lo relaciono con lo que comentaba Liliana sobre las versiones, las distintas versiones de Memorias de España, que de hecho ya había publicado en los 70s también pequeños fragmentos, un artículo de las Memorias de España, y que es un texto que se va reescribiendo a lo largo del tiempo y que, bueno, también nos habla o nos permite reflexionar sobre el papel mismo de la memoria, ¿no? En el caso de Elena Garro. Estoy siendo muy fragmentaria, pero estoy tratando de unir los temas que tenían en común las participaciones. Otro punto de Alejandra Vela, y que me parece interesante, es lo de sí, cómo seguir pensando en el Archivo Nacional si los profesores que están en Estados Unidos son latinoamericanos. Sí, bueno, a mí también me toca pensarlo así ahora que estoy trabajando con el archivo de la Biblioteca Iberoamericana acá en Berlín, y sí, muchos de los bibliotecarios también son latinoamericanos, muchos de los investigadores que vamos ahí a diario somos latinoamericanos. Y claro, nos interesa también conservar estos archivos, y también me he planteado eso, bueno, qué tanto estos archivos que están acá podrían haberse conservado igual en los países latinoamericanos, pero sí, lo que me parece importante es hacer énfasis en la cuestión del acceso, que tal vez sí no importaría tanto en dónde están conservados, si están conservados de manera adecuada, pero hay el acceso, la posibilidad de acceso a la mayoría de las personas que estén interesados en ellos, ¿no? Y bueno, esto no siempre es posible, ¿no? Sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Bueno, el tema de la división del archivo, de cuál es el rol del investigador literario para conservar el material. Bueno, sí, me parece que es eso, que podríamos pensar en involucrarnos más con políticas públicas de conservación, y que en eso también me parece Mariana habló en su intervención sobre la cuestión de la educación, no solamente
hacia los mismos investigadores literarios, sino a los albaceas, a los editores, a los mismos escritores que actualmente tienen sus archivos y que no han tenido todavía o no tienen una idea de qué van a hacer con ellos o cómo los están, o cuál es su idea de conservación. Creo que también por ahí se puede ejercer influencia para ayudar a conservar los archivos latinoamericanos, independientemente de en dónde terminen. Y bueno, creo que eso es. Bueno, de María Valdivia. Me hablaba de lo íntimo. Lo que pasa es que sí, es algo que yo identifiqué, pero que no he tratado el tema en este momento. Sí me gustaría tratarlo eventualmente, este tema de qué tanto también podemos observarlo, bueno, que evidentemente está ahí, ¿no? El tema de la autocensura y de lo íntimo. Lo he observado, no he escrito sobre eso a profundidad, pero me interesa mucho con el caso de los diarios de Alejandra Pizarnik, que también estuve viendo algunos de los archivos en Princeton de Alejandra Pizarnik, pero como no era mi centro de atención en ese momento, me parece que para eso es todo un proyecto aparte, ¿no? Pero que también, por ejemplo, en Princeton no te dejan fotocopiar ni reproducir de ninguna manera ciertas libretas de los diarios de Alejandra Pizarnik. Entonces, claro, lo que nos llega publicado es lo que la albacea y la editora de esos diarios quiso publicar, pero a la vez ese es un caso interesante porque también Alejandra Pizarnik, ella misma reescribía y reeditaba sus propios diarios en vida, ¿no? Entonces tampoco sabremos qué tanto realmente ella misma influyó en el producto final que tenemos. Me parece que, bueno, hasta ahora yo leo lo que he tenido acceso, o lo que he podido observar en los archivos y lo que está publicado. Sí es muy difícil buscar, a menos que uno estuviera haciendo una biografía de un autor, sí creo que sí hay límites entre lo autocensurado, porque no podríamos saber hasta qué punto el mismo archivo que se dejó en tal biblioteca o se depositó con tal albacea sea el archivo completo, ¿no? Creo que sí es algo en lo que todavía habrá que pensar. Y bueno, lo de las individualidades que van por lo político, bueno, creo que en el caso de Elena Garro sí es muy visible, aunque sí, si bien no lo he explorado tanto, con el caso particular de Memorias de España, lo político está implícito, ¿no? También constantemente en la forma en la que ella compara las experiencias de viaje de ella y el grupo de amigos intelectuales de Octavio Paz. Me parece que sí deja claro su posición o su crítica a estos grupos. Y sí se podría explorar más el tema de lo político en su caso. Bueno, con Camila Ordorica, lo que me comentabas, bueno, yo no estoy trabajando a Roberto González Echeverría, solo lo menciono como un antecedente de quienes han pensado el archivo latinoamericano, y porque de hecho como se centra en teoría literaria relacionada con los textos, yo me estoy centrando en la materialidad del archivo, era solo un antecedente histórico de quienes han trabajado la idea de la influencia de la forma del archivo en la literatura o en la historia de la literatura latinoamericana. No es que lo esté utilizando como teoría para aplicarla a mis textos. De hecho, sí estoy manejando teoría feminista más de Adriana Cabarero y Judith Butler para analizar la parte, pero bueno, como en este caso, en realidad esta es una reflexión sobre los archivos, no me metí a análisis discursivo textual, entonces no estoy utilizando ni a González Echeverría ni a ninguna otra teórica. Menciono a Cabarero en este texto un poco como con la identidad fragmentada. Y a Liliana, bueno,
bueno, ya hablamos de las Memorias de España y la versión censurada, también es un tema interesante con el tema de la autocensura que había mencionado María Valdivia. Y bueno, la pregunta es si existen diferencias fundamentales entre las cronistas de viaje mujeres y los hombres. En el caso de las latinoamericanos, las que yo estudié, me parece que bueno, en general, mi objetivo no fue encontrar diferencias o similitudes o compararlos en el sentido de género, sino ensanchar el canon, porque en el canon de crónicas de viaje, literatura de viajes, se tiende a pensar más en autores hombres, y a lo largo de la historia del género, el género de viajes es un género mayormente masculino, porque normalmente el viaje ha sido también una actividad cultural masculina. Entonces mi idea era incorporar más autoras, porque partiendo de la idea de que ellas también han viajado, pero ha sido difícil rastrear sus experiencias de viaje como si es posible rastrear las experiencias de viaje de los hombres, sobre todo en autores literarios, ¿no? Pero me parece que como una diferencia que podría considerar es la parte del cuerpo y de cómo para ellas esa es una experiencia significativa a recordar y a escribir sobre ella a la hora de escribir sobre su viaje, ¿no? El cuerpo juega un papel importante en cómo los otros, a quienes van conociendo en el viaje, las ven, y es también una fuente para ellos de autorreflexión de cómo ellas se pueden manejar en un territorio familiar o en uno desconocido, y cómo su identidad se va transformando. También hay como una autorreflexión sobre cómo es distinto manejarse en su propia sociedad y que estar en situación de viaje, trasladarse a otro lugar, o ser la única mujer en tal situación de viaje, por ejemplo, ¿no? O llamar mucho la atención, que de hecho en Memorias de España, Elena Garro recurre mucho también a esta comparación de cómo la veían a ella, ¿no? Como que nunca identificaban qué nacionalidad era o quién era, ¿no? Y entonces a partir de eso ella también se cuestiona quién es ella misma, ¿no? Y bueno, sí, creo que hasta ahí lo puedo dejar. Si creen que me faltó algo, me dicen. Perfecto, Liliana. No, yo creo que aquí van a salir algunos extras en términos de intercambio con los asistentes, obviamente, pues, con tu trabajo. Tenemos una segunda ronda de intervenciones, mucho más corta, ya pues en aras del tiempo. Le cedería la palabra a Margarita y luego iría a Carolina Narváez por ahora. Entonces, adelante, Margarita, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, tuve mucho interés en incorporarme a esta sesión del seminario. Leí con mucho gusto tu libro, Liliana. Bueno, yo trabajo a mujeres estadounidenses que escriben sobre México en la primera mitad del siglo XX, más periodistas, historiadoras, pero me parece muy interesante justo esto es lo que acabas reflexionando sobre la cuestión del viaje y cómo el viaje, ¿no?, de alguna manera influye digamos, en las visiones, ¿no?, y en las propias experiencias de las mujeres de forma posterior, ¿no?, a lo largo de su trayectoria tanto intelectual como política. Pero en fin, volviendo a tu texto, cuando lo revisaba y bueno, cuando he escuchado todo esto, yo trabajé en un archivo personal de Ethel Duffy Turner, no una literatura muy conocida, tuvo un par de novelas, pero bueno, más reconocida por ser una de las primeras biógrafas de Ricardo Flores Magón, y una de las cuestiones a las que me enfrenté fue a su archivo personal, ¿no? Y esto me lleva como a preguntarte, por un lado, si vas a seguir trabajando como estas reflexiones sobre archivos, ¿no? Porque cuando leí el texto me preguntaba cuál fue el motor para que tú seleccionaras a estos dos casos, ¿no?, que estudias en tu texto, si tiene que ver con estas similitudes generacionales o de producción literaria o los archivos, ¿no? Y en ese sentido, si va por el lado de los archivos, digo, en este caso yo como historiadora, cuando yo revisé este archivo personal, que además está partido, ¿no?, y eso lo reflexiono en mi tesis doctoral, es que es una mujer móvil, ¿no? Y quizá muy probablemente estos archivos y su lugar, ¿no?, de estancia
obedecen también mucho a esta movilidad de estas mujeres. En mi caso así sucedió, ¿no? Su archivo está partido, uno está en California y el otro está en México. Las condiciones en las que están los archivos, pues también son diferentes, obviamente. El que está en California, ella lo organiza y ella lo dona antes de morir. El que está en México anduvo vagando por ahí algún tiempo hasta que es donado al museo a la biblioteca del Museo de Historia y Antropología, en el INA. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante como tomar en cuenta como varios ejes. Por un lado, la cuestión de la memoria. Yo hablo en mi texto de conciencia histórica, pero eso creo que tiene más que ver con lo que tú hablas de espacios reivindicativos, ¿no? Que creo que es muy importante al momento de quién organiza y quién entrega el archivo, ¿no? Y esto me lleva a pensar que es muy importante hacer estas historias, ¿no? Estas trayectorias de los archivos hasta llegar al momento en el que son depositados en X o Y institución, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también aquí intervienen aspectos de tipo político, ¿no? Y cultural y de contexto histórico del momento, ¿no? Para entender y explicar justamente esa materialidad y el sentido, y cuando digo el sentido es el orden, ¿no? De ese archivo. Si es un archivo sucio o limpio, tú muy bien lo reflexionas, y además del lugar en el que se toma la decisión de depositarlo, ya sea por la propia autora en este caso, o por sus albaceas, su familia, o porque se quiso vender, o simplemente donar, que creo que esos son factores importantes para entender esa historia de ese archivo, ¿no? Que creo que es importante tomarlo en cuenta al momento de como estudiar este tipo de aspectos, y sobre todo del tiempo, ¿no? O sea, en qué momento se está entregando de su vida, ¿no? Y si hay memorias que se reconstruyen o no desde un tiempo a otro, ¿no? Y en ese sentido creo que tu texto da mucha luz para seguir reflexionando, sobre todo para quienes trabajamos archivos personales, independientemente de si sean escritoras, escritores o no, ¿no? Pero al final de cuentas nos lleva a reflexionar sobre la manera en cómo abordamos esos archivos, y cómo detrás de la historia de esos archivos pues también está el personaje que estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, te quiero felicitar y, bueno, admiro mucho tu trabajo y ahí tengo guardadito tu libro, siempre lo utilizo ahora que estoy trabajando estas cuestiones de viajeras. Gracias. Gracias, Margarita. Le cedería la palabra a Carolina y creo que con esta intervención cerraríamos esta segunda ronda, y pues para que Liliana obviamente pueda comentarnos algo sobre lo que se ha dicho. Entonces, adelante, Carolina, por favor. Gracias, Gabriel, muy amable. Saludarte muy especialmente, Liliana, por tu trabajo. Y bueno, es un espacio muy interesante y agradable de reflexión. Soy historiadora y me acerco también un poco a tu texto a través de eso, ¿no? Un poco y también de lo que planteó Mariana en su intervención, ¿no? De qué manera tu texto y la conversación que tenemos me interpela a mí como historiadora, en tanto que estamos validando otras fuentes para la construcción de la historia de las mujeres, ¿no? En ese sentido, siento que, digamos, los archivos personales, como les han llamado ustedes y como se conocen, no necesariamente hablan, o no exclusivamente, o no pueden solamente interrogarse para dar cuenta de una vida personal, Liliana, ¿no? No exclusivamente. Me enfrento yo y quería compartirles un poco esto, ¿no? Mi reflexión como historiadora en mi acercamiento a la literatura como fuente. Trabajando con Nahui Olin, Carmen Mondragón Balseca, la cual ha sido una fuente impresionante para explicar el discurso médico de la primera mitad del siglo XX. Si ustedes han escuchado, ¿no? A Nahui la categorizaron como ninfómana. Y si pensamos un poco en cómo la fuente, si yo quiero pensar en las locas de la primera mitad del siglo XX, que no son las psiquiatrizadas, la ninfómana no estaba generalmente psiquiatrizada, cómo poder acceder un poco al discurso de la ninfómana y no exclusivamente a lo que decían los médicos sobre la ninfomanía, ¿no? Pues la literatura y especialmente los textos, por supuesto en este caso puntualmente de Nahui Olin, me dieron cuenta de qué significaba un poco
por qué era considerada como ninfómana, ¿no? Y cuál es todo el aspecto cultural que rodea para ese momento la ninfomanía, que había sido, digamos, un tema de la, había pasado ya a ser un tema de la ginecología, ¿no? Antes de ser un tema de la obstetricia, si se quiere, ¿no? Entonces, también un poco decir que como historiadora y integrante del grupo de investigación escritos de mujeres, que hemos tratado de construir, ¿no? Un poco fuentes para que las mujeres y sus escritos sean considerados también como fuentes valiosas para la construcción de, digamos, de un recorrido o de un tránsito, de un momento histórico, ¿no? Siento que también no solo la historia se explica desde esos grandes acontecimientos, sino que podemos llegar a explicar muchos asuntos interesantísimos de la historia a través de fuentes que han sido, por supuesto, desde la historia catalogadas como menores o no importantes, ¿no? La discusión del diario, como ustedes plantearon al principio, como fuente fidedigna para trabajar innumerables temas, ¿no? Has, por ejemplo, sacado ese libro fascinante, Gabriela Mistral, y las cartas que se manda con su chica que está en Estados Unidos. Un rastreo interesantísimo alrededor de esas cartas es que Gabriela Mistral habla de las pastillas que toma para poder dormir, ¿no? ¿Quién pensaría que eso entonces construiría un relato alrededor de la historia de la farmacéutica en América Latina y que tiene que ver con los mismos medicamentos que se están vendiendo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Venezuela para los trastornos nerviosos de las mujeres, ¿no? Entonces siento que por supuesto tu reflexión, Liliana, abre un panorama súper amplio de la significación del archivo y de la fuente, digamos, histórica y de la literatura como una fuente importantísima para rastrear la genealogía del pensamiento de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu intervención. Antes de darle la palabra a Liliana para cerrar nuestra sesión del día de hoy, no sé si Mariana quisiera hacer alguna alusión a todo lo que se ha comentado, a las, digamos, lo importante pues que se ha mencionado en todas las intervenciones que hemos tenido. Sí, Gabriel, gracias. Nada más me quedo con un punto, ¿no? Que tal vez no fui clara, pero luego Liliana cuando retomó la palabra creo que da con una clave de peso con el tema de los archivos en Estados Unidos. A ver, estoy de acuerdo con alguna de las intervenciones que indicaban que hay archivos que no hubieran sobrevivido de haberse quedado en América Latina, ¿no? Y que esas ventas o ese tráfico de archivos hacia otros países pudo darles, ¿no? una salvaguarda. No lo niego. Mi punto cuando planteé el tema de los archivos en Estados Unidos era proponer que lo ideal y lo deseable, ¿no? Es revertir esa situación. Y no lo estoy planteando en un lugar de ingenuidad, porque ingenuidad me parece también proponer que el patrimonio cultural de los latinoamericanos esté en Estados Unidos es inocuo, ¿no? O sea, hay una cuestión política de fondo, ¿no? ¿Por qué importa que los archivos mantengan su vida local? Bueno, entre otras cosas, y era un poco lo que comentaba, porque creo que es la posibilidad de formar investigadores en archivos, ¿no? Archivólogos, todo lo que nos falta en recursos humanos que comentábamos hoy, me parece que teniendo archivos localizados eso se lograría, ¿no? Y así no seguir también en una relación de dependencia, que es un poco, por eso decía la dimensión política, ¿no? De ser explicados o representados por otros. Si bien ustedes me pueden decir, bueno, pero en el mundo de la globalización, que podemos tomarnos un avión e ir a Princeton y demás, sí, es verdad que muchos latinoamericanos pueden ir y trabajar el archivo allá, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. Hay una cuestión que tiene que ver con la democratización y el acceso abierto al archivo y al conocimiento, que era lo que planteaba Liliana, que es lo que está de fondo en esta cuestión o en esta defensa de conservar y que permanezcan, ¿no? en sus lugares de origen, por así decirlo, ¿no? Y luego me interesó muchísimo la propuesta de Caro, que acaba de intervenir,
Y creo que sí, que el trabajo de Liliana permea también hacia esa dirección, hacia el tema de las fuentes, ¿no? Era una punta más que me quedaba a mí en mi intervención. Yo les iba a proponer eso, ¿no? ¿Cuál o dónde podríamos cifrar el aporte de los archivos literarios a la historia social, intelectual, cultural, la que quieran, ¿no? Y un poco eso lo contestabas tú, Caro, ¿no? Con tu propuesta. Hay algo de la legitimidad de la literatura como fuente que se está haciendo cada vez más visible, se está discutiendo cada vez más. Al menos, no sé, hay un trabajo brillante de Isabel Bourdiel y Justo Serna, que el título es hermoso, ¿por qué los historiadores deberíamos leer novelas? Y ellos ahí hacen una defensa de la literatura como fuente para la historia cultural y social, admitiendo que la literatura es un saber social, algo que los propios investigadores literarios deberíamos ponernos a discutir, porque nos hemos mantenido fuera de las ciencias sociales. Pero tal vez lo bonito sería animarnos a dialogar más, bueno, con esta gente del seminario, entre otras cosas, ¿no? Para revertir esas fronteras, o más que fronteras, esos muros, ¿no? Las fronteras son buenas, en realidad. Por lo que hay de cruce y de mezcla, de contagios y demás. Pero bueno, nada, eso y no quito más tiempo, Gabriel, que sé que vamos cortos. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Liliana, te cedemos la palabra para que cierres a propósito pues, de estas 3 últimas intervenciones. Adelante, por favor. Bueno, sí, empiezo con lo que dijo Margarita Vázquez, de por qué, voy a ser muy concreta y justo para ligar con el problema del acceso, por qué elegí a estas 2 autoras como estudio de caso, porque, bueno, yo solo tenía un tiempo limitado para estar en estos archivos y no iba con una idea preconcebida de qué iba a encontrar. Sabía qué autoras estaban en qué archivos y sí me interesaba en particular revisar el archivo de Garro, pero no sabía con qué me iba a encontrar exactamente. Fue mi primera aproximación y mi primera experiencia con estos archivos y a partir de lo que tenía y de lo que me pude traer en este momento a México, porque todavía estaba allá, es que decidí reflexionar sobre esta experiencia de los archivos. No era exactamente el tema que yo estaba más bien rastreando la experiencia de viajes para mi tema sobre literatura de viajes, pero bueno, esta reflexión que hago ahora específica sobre los archivos parte justo de estos 2, que era parte de las autoras que me interesaba analizar como viajeras, y que eso me lleva al otro tema de, bueno, y que si no podemos tratar más sobre que sí, realmente qué tan difícil es tener acceso a estos archivos. Es verdad que es posible, pero bueno, a mí me tomó todo un año de trámites para hacer estos 2 meses de investigación y después pensé que iba a poder regresar y vino la pandemia y ahora vivo en Berlín y no creo que sea muy fácil volver a Estados Unidos por un tiempo. Y mencionas la idea de mujer móvil. Yo también, una autora que me ayudó mucho a reflexionar sobre la movilidad con las mujeres y que se puede utilizar también para pensar el archivo móvil de una mujer es la teoría de la subjetividad nómada de Rosy Braidotti, en la que ella habla de este proceso de transformación constante que vive una mujer que se desplaza entre distintas, no solamente entre distintos territorios, pero también entre distintos tiempos y entre distintas formas de pensarse como mujer. Y bueno, lo de quién organiza el archivo, bueno, sí, creo que ya lo hemos estado pensando, que bueno, que sí es algo que plantea el giro archivístico y que creo que sí es relevante para todos los que estudiamos archivo, plantearnos la genealogía de los mismos archivos que estamos revisando, aunque no sea nuestra intención primordial cuando estamos frente al archivo. Otro caso interesante
no lo voy a discutir, pero que sí aporta también a la idea de Mariana sobre esto de los archivos que se queden en Latinoamérica, es el caso de Poniatowska. Supongo que algunos están familiarizados con que ella tenía la idea, bueno, donó su biblioteca o parte de su biblioteca, todavía tiene su archivo personal con ella, pero a través de su fundación quiso dejar abierto un fondo en una biblioteca pública de la Ciudad de México, pero han tenido problemas de conservación, bueno, también parece que el acuerdo al que se llegó con el gobierno de la Ciudad de México no fue totalmente, o no se realizó completamente porque tenían problemas, lo último que recuerdo con el personal, no le estaban pagando al personal para conservar o para incluso limpiar y mantener el área de la biblioteca en buenas condiciones. Entonces no sé qué va a pasar con esos fondos, ¿no? Bueno, creo que para contestar a Carolina Narváez, también me parece muy interesante tu intervención de pensar también los archivos literarios como fuentes de otros temas, y que esto se vincula con algo que me gustaría explorar más, que ya es en sí la historia intelectual, ¿no? Así como tú buscas el discurso médico, a mí también me interesa la parte de ver en los archivos con quiénes estas autoras se relacionaban, con quiénes se carteaban, a quiénes escribían y respondían, qué forma lo hacían, quiénes eran sus amigas, quiénes eran sus amigos, en qué redes se movían internacionalmente. Eso es muy interesante. También el caso de Rosario Ferré, cómo se comunicaba con sus agentes literarios, con sus editores, con otras amigas escritoras. Hay cartas, por ejemplo, con Elena Poniatowska, muy interesante. Todavía nos falta mucho por rescatar, ¿sí? Y lo que dice sí es como, los usos de los archivos literarios pueden ser múltiples, y no solamente para ayudar a los investigadores literarios, sino para investigadores de otras disciplinas. Y eso también me lleva a otra idea que me hubiera gustado resaltar en el inicio, en la introducción, y que creo que lo planteo un poco cuando cuento mi experiencia personal con el archivo Monsiváis. En realidad, sí, obviamente Monsiváis no era mujer, pero era no tengo ninguna otra experiencia personal con otro archivo en América Latina privado, entonces por eso quise traer a colación ese ejemplo. Pero es esta relación individual y muy física y concreta de cada investigador con el archivo y con el objeto de estudio que ha decidido tener, que me parece importante también como una reflexión final. Cada investigador, desde su disciplina y desde su propia experiencia hasta de vida y de lecturas, se acerca al archivo de manera distinta, y no vamos a leer igual el archivo de Garro, ni yo, ni Liliana Pedrosa, ni Alejandra Vela, aunque las tres estemos investigando a Elena Garro y podamos conversar muy divertidamente sobre el tema. Todas podemos llegar a ese archivo con una mirada distinta, y vamos a encontrar distintas cosas, y creo que también esto es parte de lo que el giro archivístico también nos invita a reflexionar, como pensar en la relación entre quién archiva, entre el investigador y el archivo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Que es también una relación viva y en constante cambio. Eso es todo. Muchas gracias, Liliana. Profesora Alexandra, por favor. Sí, bueno, para terminar esta interesantísima sesión que ha causado tanto debate, yo no quiero agregar mucho más, algo que por mi propia experiencia también es difícil hablar de archivos sin entrar en un debate serio con los archivistas. Es decir, a veces la mirada que tenemos los historiadores, ni qué decir de los literatos, es muy distinta del archivista, y por lo tanto creo que si vamos a establecer este diálogo, que me parece muy fecundo, tendríamos que realmente establecerlo en un sentido incluyente de los archivistas, porque no es el tema de la clasificación, pasa más allá del tema de las políticas de la memoria. Es un tema técnico y no técnico al mismo tiempo, es un tema político y no político al mismo tiempo, académico y no académico, es decir, tiene demasiadas aristas.
y nuestros debates a veces pueden llevarlos solamente a nuestra mirada, y los que realmente están al frente de los archivos, para bien o para mal, háganlo bien o mal según nuestra opinión, son ellos. Y entonces creo que debemos de entender un poco más, incluso para hablar de los archivos de América Latina, la historia de los archivos y de cómo se conformaron estos archivos en cada uno de los casos, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema que podemos seguir discutiendo. Por ahora ya es la hora, sí que nos toca despedirnos. Antes que nada, agradecerles a todos los que han participado, principalmente a Liliana y a Mariana, pero también a todos los demás y todas las demás. Avisarles que la convocatoria que lanzamos para este 2022 tuvo una recepción increíble, nos ha llevado mucho tiempo hacer la selección, todavía estamos haciendo los últimos detalles, así que a mediados de febrero más o menos ya estará publicada los resultados, por lo cual ya podrán ver cuál va a ser nuestro calendario de este año. La sesión que viene, invitarlos a todos e invitarlas, es nuestra sesión número 78, en nuestro año número 20 del Seminario de Historia Intelectual. Todo este año va a ser un año muy especial y se va a presentar el 28 de febrero una ponencia sobre los estudios generales en Puerto Rico, redes intelectuales y reforma universitaria. El ponente es el doctor Jorge Rodríguez Beruf. Así que están todos muy cordialmente invitados y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a todos, todas. Gracias, un saludo a todos. Ay, muchas gracias.